Buenas noches, queridos estudiantes. Me place saludarles y bueno, pues vamos a hablar en el día de hoy sobre la infografía. Realmente lo que vamos a hacer es continuar la clase que estuvimos explicando. Y bueno, quisiera compartirles algunas cositas fundamentales interesantes al respecto y que sé que les va a ayudar mucho en lo que tiene que ver con el análisis de infografía. Había dejado claro que en esta clase, o mejor, en este tema, no íbamos a aprender a crear infografías, a elaborar infografías, sino más bien lo que íbamos a hacer era dar pautas, dar herramientas para su análisis, poder hacer un análisis un poco mejor y que realmente nos ayude a captar y apreciar y sobre todo valorar la información que se nos presenta en este tipo de textos discontinuos que vale la pena revisar, examinar y sobre todo porque este tipo de textos es recurrente en las pruebas INFES. En las últimas pruebas que ha realizado el INFES, las infografías, las caricaturas, las historietas han cobrado importancia. Entonces, ahí radica este elemento que estamos abordando que debe ser relevante. Entonces, decíamos que la infografía, para hacer un recordéis, que la infografía es, es una combinación de imágenes con textos, una forma visual que combina estos dos elementos, las imágenes y los textos, y que obviamente tiene un carácter informativo, de informar sobre algún tema, sobre algún suceso, un hecho. Y una de las características particulares de la infografía en relación con otro tipo de textos discontinuos es precisamente que la infografía eh, nos puede abordar un tema complejo y tratar de hacer que sea un poco más sencillo y claro. Es decir, a través de una infografía se pueden abordar temas que en su contenido pueden ser muy complicados, muy complejos, y obviamente que al hacer una organización gráfica puede resultarnos provechoso porque nos facilita nos comprensión de esos temas que pueden ser complejos. Entonces, es fundamental esa parte. Y bueno, por otro lado, yo les daba algunos tips que son fundamentales, que los deben tener en cuenta a la hora de analizar infografías, sobre todo tener presente que todos los elementos que están allí en una infografía, todo lo que hace parte del cuerpo, los créditos, la fuente, el titular, los textos, las gráficas, los porcentajes, las cifras, todos los elementos que aparecen allí, ya sea a través de palabras o a través de una gráfica o una imagen, todo cobra vida allí. Es importante, es fundamental. Y nosotros debemos prestarle mucha atención a cada aspecto que se nos presenta. Analizar una infografía es un asunto bastante complejo por todo lo que hay que tener en cuenta si se quiere hacer un análisis serio de esto, pero técnicamente hablando no es tan complejo que digamos, pero sí requiere que nosotros tengamos unos saberes y podamos aplicar cada una de las herramientas que tenemos a disposición para su análisis. Entonces, eso por un lado. Por el otro, cuando analizamos una infografía debemos tener presente que toda la información que está allí hace parte de una totalidad, de una globalidad y que ah, puede que una pregunta esté dirigida a un punto específico de la infografía, a un fragmento de la infografía, porque muchas veces nosotros tratamos de responder preguntas basado en una parte de lo que se presenta en la infografía. Y nuestro análisis debe ser global. Tenemos que desmitificar esa idea de que realmente ya con la información que se me presenta aquí es suficiente. Y esto no pasa aquí. La infografía tiene que ser analizada globalmente. Yo debo tener en cuenta todo lo que se me está diciendo si realmente quiero dar una respuesta un poco más acertada
y más concreta. Otro aspecto que quiero comunicarles en cuanto a esto es que hay datos, hay elementos en una infografía que permite que sea sustentada, permite sustentar a una infografía, que permite darle más confiabilidad, credibilidad. Cuando uno ve en una infografía lo que tiene que ver con datos estadísticos como cifras, como porcentajes, tengan por seguro que realmente esa infografía es el producto de una investigación previa. Y ustedes saben que la investigación para realizar una investigación se necesitan unas técnicas y bueno, en este caso sería una encuesta. Una encuesta es tomar una muestra, una población, y a partir de lo que se hace allí en esa muestra se llegan a unas conclusiones que luego se hacen gráficamente en la infografía y se establecen unos porcentajes, hay unos criterios y se pueden llegar a unas conclusiones a partir de todo eso que se arroja en la investigación. Entonces, lo que tiene que ver con los porcentajes y con las cifras son fundamentales, son elementos, son datos que le dan sustento a una infografía y nosotros debemos tener eso presente como lectores. Muy bien. Entonces ya con este recorderis podemos retomar lo que estábamos haciendo en la clase pasada. Terminamos en esa clase haciendo un análisis de esta infografía y bueno, realmente solamente pudimos hacer una sola pregunta, abordar una pregunta que estaba encaminada a qué tipo de medio era el más propenso a causar, a la luz de esa infografía, una muerte por accidente de tránsito. Entonces, algunos decían que la motocicleta, que los motociclistas, otros que los peatones, que a pie, porque se enfocaron en esta partecita de donde está el 50%. Y obviamente, a la luz de esa partecita que está allí, tienen toda la razón, porque obviamente esta parte fragmentada es una sola parte de una totalidad. Nos muestra que el 23% de las muertes causadas por accidentes de tránsito provienen de los motociclistas, otro 22% proviene de los peatones y un 5% de los ciclistas. Y a la luz de esa información que está contenida solamente en esa parte, uno puede pensar entonces que los motociclistas o que las motocicletas son el medio más propenso para causar muertes en un accidente de tránsito. Y yo les decía que, bueno, primero tenemos que tener en cuenta que nuestro análisis de la infografía debe hacerse global. No podemos enfocarnos en un solo fragmento, en una sola parte de la infografía, porque entonces vamos mal. El análisis debe ser de acuerdo a toda la información que está contenida allí. Y en este caso, la infografía nos habla de que hay un 80% de accidentes de tránsito en los países de ingresos medios. Hay un 80%, es decir, los accidentes, las muertes por accidente de tránsito en los países de ingresos medios, según esta infografía, representa el 80%. En esta partecita solamente han tomado el 50%. Es decir, hay un 30% restante, faltante, que no lo han tomado, que lo han dejado quieto. Entonces, ese 30% es un porcentaje muy amplio, más amplio que el 22% y que el 23%, y ese 80% puede representar otro tipo de vehículo, que no necesariamente tiene que ser los peatones, que no necesariamente tiene que ser los ciclistas o los motociclistas, de ninguna manera. Entonces, miren que con esa pregunta yo les quería dar a entender que nuestro análisis de la infografía tiene que hacerse global. Si usted comprende este concepto y entiende que la infografía ha de analizarse en su sentido global, nos va a ir muy bien en el análisis. Porque miren, ustedes se han dado cuenta que fallamos aquí y muchos lo hicieron porque se enfocaron en el 50%, ya vieron el número grande, y eso es otra de las particularidades de la infografía, y es que tiene datos, hay información que puede estar
en porciones muy pequeñas y otras en tamaños más grandes, tanto letras como imágenes. Pero eso tiene una razón de ser allí. Y este 50% nos distrajo un poco. Pensamos en un momento en que este 50% representaba todo. Y no nos dimos el beneficio de la duda, pensar, oye, tal vez haya otro 50%, ¿y qué pasaría? No nos enfocamos en eso. Pero la infografía nos habla de un 80%, y hay un 30% faltante que representa otro tipo de vehículos, porque aquí precisamente habla de que los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo y que a pesar de eso sufren el 80% de las muertes por accidente de tránsito. Entonces, queridos estudiantes, esto es importante, es fundamental, espero que lo tengan presente y bueno, vamos sobre la marcha, en el camino iremos aprendiendo más herramientas y hoy quiero seguir dándole otras para que las tengan presentes y más preguntas sobre esta misma infografía que nos puede ayudar a esclarecer un poco la información que se presenta sobre esto de los accidentes y de las muertes debido a un accidente de tránsito. Y bueno, aquí les coloco esta pregunta, la misma pregunta que les había hecho en la clase anterior, se las hago en otro sentido. Miren que aquí dice, de acuerdo con la información presentada sobre el porcentaje de muertes por tipo de vehículo, se puede afirmar que es más probable que alguien que haya muerto por accidente de tránsito hubiera estado desplazándose. Según lo que vimos en la infografía, decíamos que hay un 30% que es un valor mucho más amplio, mucho más alto que el valor de los motociclistas, del ciclista y del peatón. Entonces, aquí la respuesta es, oye, si una persona, según los datos que se presentan en la infografía, hay un 30% que representa otro tipo de vehículo, entonces es más fácil que esa persona esté desplazándose en otro tipo de vehículo. La respuesta acertada allí es la opción D. Muy bien. Aquí tengo otras preguntitas para seguir reflexionando en torno a esa infografía. Miren la pregunta 2, que dice de la siguiente manera. Según la infografía, los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en todo el mundo y a pesar de eso sufren el 80% de las muertes por accidente de tránsito. En este enunciado, la conjunción a pesar de cumple la función de. Nosotros como lectores y en esta parte de la lectura crítica, nosotros debemos aprender a identificar qué es lo que se nos pregunta. Si nosotros hacemos ese ejercicio, nos va a ir muy bien, porque teniendo claro qué es lo que me están preguntando, voy a buscar respuestas lógicas, concretas sobre lo preguntado. Y bueno, tratar de organizar mis ideas, porque una cosa es decirlo verbalmente y otra cosa es decirlo escritamente. A nosotros nos va muy bien hablando, dar una respuesta a través de una participación oral. Pero el problema radica entonces cuando vamos a escribir esa respuesta, porque es que el ejercicio de la escritura es más complejo que el ejercicio de la oralidad. Ya de por sí, escribir implica que debo establecer una organización de ideas, de tener en cuenta la ortografía, la puntuación y una serie de aspectos que son los que le dan sentido y coherencia a lo que se escribe. Entonces, el ejercicio de escribir es más complejo que el de hablar. Y nosotros entonces, lo que les decía, debemos aprender a identificar qué es lo que se nos pregunta. Una vez logrado eso, podemos estar en la capacidad de encontrar la respuesta y obviamente tiene que ser lógica, consecuente con lo que se me pregunta. Aquí la pregunta en este punto 2 radica en cuál es la función que esta conjunción está desempeñando allí. ¿Por qué está allí? ¿Cuál es la función que ella tiene allí? Entonces miren que la oración dice, los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo y a pesar de eso sufren el 80% de las muertes por accidente de tránsito. Esta función, esta palabra o esta conjunción está indicando, mostrando que a pesar que hay una distinción
La infografía habla de países de ingresos medios, países de ingresos altos y países de ingresos bajos. Y que los países de ingresos medios comprenden tienen la mitad de los vehículos que existen en el mundo. Y que por esa particularidad, aún así, incluso con esa distinción que se le hace allí, sufren el 80% de las muertes por accidentes de tránsito. No debería ser así, y eso es interesante, es curioso. Entonces, esa conjunción tiene la función allí de indicar la particularidad que se presenta en los países de ingresos medios en relación a las muertes por accidente de tránsito. Es decir, o sea, hay una mitad de los vehículos en el mundo y eso está provocando el 80% de las muertes. ¿Qué pasa con el otro 20%? Sería una buena pregunta para tratar de encontrarle una respuesta lógica. La tercera pregunta, miren lo que dice. ¿Qué podemos inferir de la información del cuadro inferior izquierdo, donde se presentan estadísticas sobre la cantidad relativa de muertes por accidentes de tránsito en función de la región? Entonces miren que aquí la pregunta gira en torno a que debemos hacer una inferencia y esa inferencia debe deducirse a partir de la información que está aquí donde está el mapa, que hay unos porcentajes. Mira que aquí se nos dice que América representa, miren que aquí, bueno, antes de eso tenemos que leer lo que dice. La probabilidad de morir por accidente de tránsito depende del lugar de residencia. Es decir, si nos ubicamos en América, la probabilidad de morir es un 16.1%. Si estamos en Europa, el 10.3%. Si nos encontramos en Pacífico Occidental o en Asia Sudoriental, la probabilidad de morir es del 18.5%. Hay una igualdad allí entre esas dos zonas geográficas. Si nos encontramos en África, miren que aquí el dato está más elevado en relación a los demás. Comprende el 24.1%. Es decir, la pregunta 3 que nos dice, ¿qué podemos inferir de la información del cuadro inferior izquierdo, donde se presentan estadísticas sobre la cantidad relativa de muertes por accidentes de tránsito en función de la región? Nosotros podemos deducir aquí cuál es el riesgo de morir según la zona horaria, zona geográfica donde estemos. Si alguien está pensando en mudarse para África, tiene que pensarlo 2 veces, porque en cuestiones de seguridad vial no es muy recomendable. Miren que África, según esta infografía, que corresponde a una información publicada en el 2013, hasta el 2013, África, y quizás hoy lo siga haciendo, no sabemos, no tenemos a la mano otra infografía actualizada, tenemos esta que nos habla del 2013, pero hasta ese momento África representa un continente que realmente no tiene las condiciones viales para vivir porque cada persona es vulnerable, y entonces hay que pensar muy bien si nos vamos a mudar para África. No sería en términos de seguridad vial muy viable irnos. Pero miren que en Europa representa solamente el 10.3% de la amenaza. Y bueno, sería un poco más viable irse para Europa. Y uno tendría que preguntarse entonces aquí, y si uno empieza a hacer más preguntas, surgen más preguntas, ¿qué pasa en Europa? ¿Por qué hay menos riesgos de morir por un accidente de tránsito? ¿A qué se debe eso? ¿Será porque en Europa la mayoría de los países hacen parte de ingresos altos y que por esa condición o esa condición económica quizás sean un poco más educados, haya más inversión en la cuestión de vías, haya más seguridad en ese aspecto? Uno tendría que preguntarse varias cositas allí. Pero bien, en función de lo que se quiere preguntar en el punto 3, de hacer una inferencia a partir de eso, es simplemente decir, bueno, según esta partecita de la infografía, nosotros podemos deducir que estamos expuestos, que somos vulnerables, que hay un riesgo de morir
según la zona geográfica y que representa un porcentaje. Entonces, eso para tenerlo presente. Y miren que esta información no está muy alejada de todo lo que dice en la globalidad de la infografía. Miren que acá dice que 3 de cada 4 de los fallecidos en accidentes de tránsito son del sexo masculino. Entonces, no están hablando que hay un riesgo, que hay una amenaza, que somos vulnerables en este sentido. Muy curiosa esa parte. Miremos la pregunta 4 que dice, a propósito del cuadro que presenta la información según la cual 3 de cada 4 de los fallecidos en accidentes de tránsito son del sexo masculino, ¿qué se puede afirmar de las figuras que acompañan el texto? ¿Qué se puede afirmar? Miren que la pregunta va dirigida aquí y especialmente lo que les decía en unos momentos, tenemos que identificar qué es lo que se nos pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la función que cumplen estas imágenes donde hay 3 hombrecitos y una mujer? ¿Qué función cumple allí? Y uno tiene que mirar, bueno, hay un número, 3 de cada 4, y hay un texto. Y lo que hace esa figura que está allí, esas imágenes que están allí, lo que hacen es ilustrar lo que está escrito a través de palabras y números. Lo representa. Entonces, la respuesta sencillamente sería ilustra lo que está escrito a través de palabras y números. Es decir, hace una gráfica, grafica lo que se expone. Sería la respuesta más pertinente allí. Y bueno, hay una pregunta adicional, pregunta 5, que nos dice, a partir de la información presentada, ¿se puede afirmar que el autor de la infografía tiene como propósito? Esta pregunta gira en torno a, bueno, en este caso, la Organización Mundial de la Salud, que es, tiene los créditos, es quien ha elaborado esta infografía. ¿Cuál es el propósito de ello? ¿Para qué la han realizado? ¿Cuál es la intención? Entonces, aquí hay varias opciones. La primera dice sensibilizar al espectador sobre los riesgos de morir en un accidente de tránsito. Si uno mira esa respuesta con todo lo que está en la infografía, uno puede pensar, oye, tiene relación, porque sí, nos están hablando de que nosotros estamos expuestos, que somos vulnerables, que hay unos riesgos de morir en un accidente de tránsito, que no estamos, no estamos libres en esa parte. Entonces, esa opción podría ser viable teniendo en cuenta lo que se nos está diciendo a nivel global en la infografía. Y esa podría ser una respuesta acertada. Pero miremos las otras, a ver si encontramos algo que nos ayude. Incentivar al espectador a que use formas de movilidad alternas al automóvil. De ninguna manera, la infografía no nos está hablando de usar formas de movilidad alternas al automóvil, para nada. De hecho, el automóvil, sí, coloca el automóvil como un medio que puede causar accidentes de tránsito porque es manipulado por personas irresponsables que carecen de valores, etcétera. Y bueno, no sería una respuesta muy viable. La opción C, conmover al espectador presentando datos sobre el número de accidentes de tránsito. Conmover. La intención del autor, bueno, o de la Organización Mundial de la Salud no radica tanto en conmover al espectador presentando datos sobre el número de accidentes de tránsito. Tampoco, no es lo ideal allí. Pensemos en la opción D, sensibilizar al espectador acerca de la necesidad de manejar sobrio y despacio. Esta opción tiene importancia, pero creo que sería el resultado de la opción A. Es decir, cuando nosotros nos sensibilizamos de que hay un riesgo de morir en un accidente de tránsito, entonces yo voy a tomar las precauciones de manejar sobrio y despacio. Entonces, en este tipo de preguntas, el INFES realmente coloca algunas que tienen una carga muy parecida y otras que realmente no tienen nada que ver, pero uno siempre tiene que buscar la respuesta que tenga un valor más alto. En este caso, la respuesta es la opción A, es la respuesta acertada. La opción D puede tener relevancia, sí, no es una idea descabellada, pero esta es una opción que se desprende de esta primera. No podemos dar este paso si no hemos dado este paso que nos dice en la opción A. Hay que sensibilizarnos, saber que somos vulnerables en este aspecto
de materia vial. Y cuando nos sensibilizamos, entonces podemos nosotros tomar las precauciones, y esas precauciones tienen que ser con una de esas, manejar sobrio y despacio. La respuesta correcta es la opción A. Muy bien. Miremos una última pregunta que estaremos analizando. Dice así: de acuerdo con el contenido de la información presentada, ¿a cuál de los siguientes contextos se adecuaría mejor la infografía? En este aspecto, o más bien esta pregunta, es una pregunta que ya está un poco más contextualizada con nuestra realidad, y eso es lo que se busca en la lectura crítica y con este tipo de textos discontinuos, y es que nosotros podamos extraer de una información y extraer aspectos valiosos que nos ayuden en nuestra realidad cotidiana. Y bueno, a partir de la infografía que se nos ha presentado, de esta infografía que está aquí, la pregunta entonces nos dice: ¿en cuáles de estos contextos se adecuaría más esa información, ese contenido que se informa aquí de manera gráfica, visual, con cifras, con porcentajes, con unos textos que nos dan unas informaciones muy detalladas? Entonces, ¿dónde se adecuaría mejor? Uno tiene que pensar entonces, bueno, será en una propuesta ecológica en contra del uso de vehículos motorizados, no, porque no se centra en eso. Allí no solamente radica en vehículos motorizados, hay otro tipo de medios. En una exposición sobre el transporte público como alternativa de movilidad, no, no sería tan viable adecuarla allí en ese contexto. Miremos la opción C: una campaña diseñada para promover la adquisición de seguros de vida. Probablemente habría que mirar, porque es que la infografía, el tema principal de la infografía es el de mostrar o de informar al lector sobre los riesgos de morir en un accidente de tránsito. Y si ese es el tema principal y lo consideramos como el eje central de lo que el autor, en este caso la Organización Mundial de la Salud, está manifestando, oye, si hay unos riesgos, yo tengo que pensar, bueno, si somos vulnerables, yo tengo que tener algo que me ampare. Y aquí, obviamente, que los seguros de vida cobran importancia. Entonces, la respuesta correcta tal vez podría ser la opción C. La D dice: un estudio sobre asesinatos según el género y la condición socioeconómica. La infografía en ningún momento nos da pie para pensar en esto. Para nada, no sería un contexto muy adecuado para la información que se nos está detallando en la infografía. Entonces, teniendo en cuenta la globalidad de lo que se ha manifestado allí, que el autor ha informado, uno puede pensar entonces en que una campaña diseñada para promover la adquisición de seguros de vida sería lo más adecuado, porque es que estamos hablando de los riesgos. Y obviamente que si hay unos riesgos, nosotros vamos a querer protegernos, tener algo que nos ampare, algo que nos garantice. Y los seguros tienen esa función. Entonces, aquí tiene relevancia esta respuesta, la opción C. Con ella nos quedamos. Entonces, chicos, miren que nosotros hemos estado analizando las infografías. Como se han dado cuenta, chicos y chicas, realmente esto es de colocarle empeño, dedicación, de meterse de lleno con el análisis, analizar todos los aspectos que están allí, de poder tratar de comprender lo que se nos está informando, cada figura. Miren que nosotros apenas hemos analizado lo que está aquí, sobre el 50%, lo que está en la zona geográfica, lo que tiene que ver con 3 de cada 4 de los fallecidos. Y miren que hay otras informaciones que no hemos mirado y que valdría la pena revisar, porque es que una infografía tiene mucha información y uno puede sacarle mucho provecho. Entonces, allí les dejo esa inquietud, si quieren seguir reflexionando en torno a eso, tratar de buscarle más preguntas y encontrar respuestas lógicas y concretas. Y bueno, no siendo más, chicos, gracias por sintonizar esta clase y espero que les sirva a usted en su crecimiento, que pueda aprovechar al máximo estas herramientas, estos tips que se le dan, en aras de que mejore su comprensión también, porque es que una cosa es leer un texto escrito continuamente a través de párrafos y otra cosa es analizar imágenes, analizar gráficas, analizar infografías, historietas, caricaturas. Cada uno de estos textos
tienen su propia naturaleza, tienen su propia característica y nosotros como lectores debemos identificarlas, reconocerlas, tenerlas bien claras para hacer una buena lectura y obviamente con una lectura crítica. La idea no es solamente hacer preguntas literales, me hacen la pregunta, la veo aquí y ya respondí. La idea también es tratar de ser crítico. Crítico es una competencia que evalúa el Ministerio de Educación a través de la prueba IPFES y esa competencia del nivel crítico lo que busca es que nosotros reflexionemos en torno a lo que se nos informa, en torno a lo que se nos presenta, reflexionar a partir de ello. Entonces, chicos, gracias, que tengan feliz día y bueno, pues ha sido un placer.